Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. El sufrimiento. Rezo. Adifafun obatala onasuare, ogbewale inlehinle, eyite akeke marunun, omokun keke ibinu tokuleri omo de ogbewale unle, marunun omo. Atapako ifabela oba orun, asomongbe, omodinrin loda funamona pre. Patakin, historia sagrada. En este camino, Obatala, o Nasuare, estaba buscando a su hijo, del cual no sabía nada desde hacía 16 años. Viajaba por la tierra acompañado de 5 alacranes, hasta que llegó a un palacio donde una mujer estaba sentada amamantando a un niño pequeño. Al ver a Suare con los akeke, alacranes, encima de él, se asustó y le cerró la puerta en la cara. Pero no pudo evitar que uno de los alacranes picara al bebé, dejándolo paralizado. La mujer gritó horrorizada y Obatala, conmovido por compasión, usó su poder divino para devolverle la vida al bebé. Entonces notó que el niño portaba la insignia real del Adefunfun con Ekodie y comprendió que era su hijo desaparecido. Obatala, o Nasuare, le preguntó a la mujer por el padre del niño, y ella le dijo que era un hombre extraño, un adivino llamado Ogbewale, que vivía en gran sufrimiento porque pensaba una cosa sobre sus hijos, pero siempre le salía otra muy distinta. Obatala fue a ver a Ogbewale, y cuando llegó, se dio cuenta de que era su propio hijo perdido. Disimulando, le pidió que le hiciera un osode, registro de Ifa. Al ver el Ifa, el adivino le dijo: «Señor, usted tiene un gran sufrimiento en su vida a causa de sus hijos». Obatala le respondió: «Igual que tú, que te llamas como este signo de Ifa y no conoces a tu propio padre». Y al decir esto, se colocó el Adefunfun con Ekodie sobre la cabeza. Entonces Ogbewale reconoció a su padre. Obatala le dijo: «Hijo mío, para ser feliz debes darte cuenta de que la mano tiene 5 dedos, y ninguno es igual. Cada uno tiene su nombre, forma y atributos diferentes, y sin embargo viven juntos en la misma mano. Mientras no aprendas esto, vivirás sufriendo». Al escuchar estas palabras, Ogbewale le dio la razón a su padre y realizó el Ebo, el indicado arriba. Desde ese momento, Ogbewale dejó de sufrir por sus hijos. Nota: los nombres de los 5 dedos de la mano en lengua yoruba son Atapako, el pulgar; Ifa Bela, el índice; Oba Orun, el dedo medio; Asomongbe, el anular; Omodinrin, el meñique.